Súper, Fernando. Continúa. Muy bien. Entonces, como ya les introdujo Camilo, pues yo de formación soy ingeniero industrial. Eh, Inicié mi maestría a los 54 años. Trabajé bastante en temas de manejo de datos y los últimos 15 años había estado trabajando en el sector de educación. Entonces, cuando empecé a realizar el proyecto de grado, pues tenía algo en la cabeza y quería relacionarlo, pues realizarlo dentro de la maestría. Y el tema en el que estaba trabajando era evaluación de programas que hacen empresas privadas en colegios públicos. Había trabajado para varias empresas y pues tenía varias cosas en la cabeza. Entonces, entre ellas, en ese momento tenían los datos de un programa que estaba orientado a promover competencias ciudadanas, aprender a trabajar en equipo, aprender a ser solidario, aprender a ser líder, etcétera, en institución y competencias emocionales, cómo ganar autoestima, etcétera, instituciones educativas. Entonces dije, bueno, de eso quiero hacer mi proyecto. ¿El volumen con que estoy hablando está bien? Sí, está bien. Ok, gracias. Muy bien, entonces hoy les voy a dar un poquito el contexto para que lo entiendan. Cuáles fueron las preguntas que me hice, que quise contestar, cuál fue la propuesta de modelamiento y finalmente el modelo, y por supuesto por resultados y conclusiones al respecto. Entonces, este programa específico lo que intentaba era a través de actividades asociadas al fútbol, empezar a enseñarle a los chicos sobre esas competencias ciudadanas y sociogrupales. Entonces, se realizaban durante las sesiones de educación física, en los proyectos del sector educativo en los que trabajan este tipo de entidades, que son fundaciones. Normalmente se les va el primer semestre del año en negociar con la Secretaría de Educación y con el colegio, pues las condiciones en las que se desarrollaría el programa, en que ellos colaborarían y realmente aplican el proyecto durante el segundo semestre. Entonces realmente es un tiempo corto de aplicación y en el que no se les da el 100% del tiempo de las sesiones de educación física, sino que se les dan una o dos sesiones a la semana, pero pero no todas las sesiones. Se les hace a los chicos, antes de empezar, digamos, nada más llegan de vacaciones de mitad de año, se les aplica un cuestionario, el cual logra, pues, sea afinado para que identifique esas competencias ciudadanas y sociogrupales, y después al final del año se les hace otro cuestionario, de tal manera que teníamos unas mediciones pareadas respecto a unos índices por competencia. En específico, en el proyecto de grado, yo tenía 8 competencias sociogrupales y emocionales, solo utilicé 3 específicas que yo sabía que había habido cierto cambio que era interesante mirarlo, en liderazgo efectivo, en habilidades comunicativas y en respeto hacia los demás y hacia sí mismo. Entonces, ¿qué es esto? Pues es una evaluación, pero no una evaluación de impacto. O sea, en primer lugar, pues digamos, no había contrafactuales en primer lugar. ¿Qué significa que no había contrafactuales? Que no había muchachos a los que se les haya medido antes y después, o sea, al regresar de vacaciones y al terminar el curso, sin que se les haya hecho ninguna intervención. Entonces no podía comparar qué diferencia había entre haber aplicado una intervención y no haberla aplicado. Sencillamente tenía solamente chicos intervenidos en los que los mido antes y los mido después. Además de eso, pues debido a eso, no se podía, si se detectaba algún cambio, no se podía atribuir directamente al programa, sino sencillamente decir, este fue el nivel de cambio. ¿Por qué? Porque, pues finalmente, como aquí digo en la diapositiva, el programa contiene una mezcla de factores intrínsecos
como pues el nivel de maduración de los muchachos, la motivación que se logre sobre los individuos, pero también todos los estímulos del medio ambiente. Qué tanto el colegio estaba en sintonía con lo que se estaba enseñando, qué tanto la forma en que se enseñaba, pues a los chicos les llegaba o no les llegaba, etcétera. Pero entonces, esto se siente una evaluación de resultados y es un equivalente a una medición de diferencia de medias en lo que es estadística inferencial. El proyecto es relativamente grande, ya les digo, la financiación es dada por empresas privadas, de tal manera que normalmente no logran financiar. En mi experiencia, normalmente financian unas 10 instituciones educativas. Este fue un proyecto grande. Financiaron 28 instituciones educativas. Solo conozco un proyecto más grande que no sé si se está aplicando en este momento, pero es una propuesta de la Fundación Algarra que pretendía hacerlo sobre 60 instituciones educativas. Este era sobre 28, que es un proyecto relativamente grande, por eso también me pareció interesante. Y en total eran 69 aulas. Entonces, claramente hay varias aulas por cada institución educativa, y se fijan en la tabla, pues en general son colegios medianos que tienen dos aulas por cada grado. Bueno, no, realmente esos son colegios, esos eran 2 aulas por todo básica secundaria. Solo se aplicó el programa de 6º a 9º grados. Entonces hubo 14 colegios en que se evaluaron 2 grupos elegidos al azar y 10 colegios en donde se evaluaron 3 grupos elegidos al azar. Elegidos al azar, más o menos, ¿en qué sentido? En que no conozco el mecanismo de selección del azar de digamos, en un colegio que tenga en general 3 grupos por cada grado. Son 4 grados, eran 12 grupos. De los 12 grupos eligieron la mitad. No sé si eligieron al azar esa mitad o fue el colegio el que determinó qué grupos eran los que iban a ser intervenidos. Pero de los intervenidos sí se eligieron al azar los que se evaluaron. Bueno, esta es la estadística descriptiva de los índices de competencias ciudadanas. Si se fijan, pues la media y la mediana es más o menos similar y está muy cercana a 0. La desviación estándar es muy cercana a 1. El sesgo es muy cercano a 0. Y la kurtosis también bastante, pues no es muy grande, muy cercana a 1. O sea, son curvas normales. Los índices que entraron, digamos, a este proyecto de grado para la evaluación son realmente índices que están normalizados. Listo. Entonces, ¿cuáles eran las preguntas del estudio? Me hice 4 preguntas. Entonces, en primer lugar es, ¿cuál es la probabilidad de que el valor de la diferencia entre la medición, una vez terminada la intervención, con la medición pues, previa, inicial, antes de iniciar el programa, fuera mayor a 0? Nos interesa que hubiera un avance en esas competencias ciudadanas. Entonces, quería ver cuál es la probabilidad de que hubiera habido un avance. En segundo lugar, esa intervención se ve afectada por contextos individuales o al contrario, que era lo más interesante para la Secretaría de Educación, la intervención logra efectos uniformes en todas las instituciones educativas, o sea, la metodología es tan buena que independientemente del contexto logra resultados. La siguiente es, siendo el fútbol practicado mayoritariamente por varones, pero en los colegios las aulas son de carácter mixto, hay brecha entre los sexos, o sea, el intentar enseñar competencias ciudadanas a través del fútbol iba a crear una brecha en que los chicos lo iban a aprovechar más que las chicas, siendo que el fútbol en nuestro contexto es más practicado por los chicos que por las chicas. Y el cuarto, pues se aplicaba, como ya les dije, entre grados 6º y 9º. ¿Será que la intervención funciona más para chicos de 6º o funciona más para chicos de 9º? ¿En qué grado es mejor aplicar esta intervención? ¿Listo? Entonces, la primera cosa que pues les quiero compartir a ustedes que están pensando en ese proyecto de grado
es que tal vez yo me hice demasiadas preguntas. Eh, Habiéndome hecho solamente un par de preguntas, hubiera tenido más delimitado el alcance. Entonces, qué tuvo de malo? Efectivamente que el proyecto de grado se me hizo más grande de lo que yo esperaba, por hacerme más preguntas de las que debía hacerme. Pero lo positivo fue que se volvió un proyecto complejo y digamos, el carácter meritorio del proyecto de grado está en que fue mucho trabajo y entonces por eso digamos, la universidad me lo premió, porque realmente fue mucho trabajo. Entonces yo solo les voy a presentar hoy el modelo para responder a la tercera pregunta, que fue la que puse en negrito. ¿Hay una brecha entre sexos? Porque efectivamente para responder a cada pregunta me tocó hacer un modelo diferente. Yo hice finalmente 3 modelos. El tercer modelo me tocó hacerlo con 2 sabores. Uno para responder a la brecha entre sexos y otro para responder a la brecha entre grados. Finalmente fueron 4 modelos. Solo les voy a presentar el tercer modelo. Entonces, ¿cuál fue mi modelo? Pues mírenlo como una regresión lineal. Entonces tengo una variable respuesta y una variable dicotómica explicativa. Y sub i jk es sencillamente eh, el índice de diferencia, el valor diferencia. El valor diferencia fue positivo o negativo. Para algunos alumnos fue positivo, para otros negativo, pero en promedio, para los grupos, para los colegios y para el proyecto en general, fue positivo o negativo. Y el X y JK, pues indica el sexo, si es hombre o mujer el que contesta. ¿Por qué IJK? I se refiere al individuo, J se refiere al aula y K se refiere al colegio. Entonces yo podía distinguir qué le ocurría a cada individuo, qué le ocurría a cada aula, qué le ocurría a cada colegio. Entonces aquí ya vamos viendo que la solución está en un contexto jerárquico. Los individuos están dentro de aulas, las aulas están dentro de colegios. Entonces vamos a empezar a ver cómo modelé esto y ahí la primera, para los que prestaron atención al tema de estadística bayesiana. Entonces, lo modelé jerárquico bajo estadística bayesiana. Entonces tengo el resultado de las aulas de un colegio, que tengo n k aulas. No son k aulas, son... No me acuerdo cuál fue el índice de cantidad de aulas, ahora miramos. Pero en todo caso, imagínense que aquí tengo las 5 aulas de un colegio. Para cada aula, yo represento pues su propio coeficiente beta, para determinar a ver si, por ejemplo, el aula de sexto grado, ese coeficiente beta es diferente al coeficiente beta en el aula de noveno grado. Entonces, como les digo, ese resultado lo represento por medio de un X traspuesto beta, donde X son el vector, pues aquí solamente es un vector de respuesta por el coeficiente que es el que quiero hallar. Y ese Y sub i JK supongo que es, bueno, ya vimos que es normal con una media y una desviación estándar. Pero esa media no es un valor, sino que esa media depende de un beta que también es una variable aleatoria, que la represento a su vez como una normal bivariada, en que tiene un vector de medias y una matriz de varianza-covarianza. Y la desviación estándar tampoco es por sí mismo un valor, sino es una variable aleatoria que la represento mediante una inverse gamma con parámetros alfa y gamma. Entonces, ya vemos que estoy aplicando estadística bayesiana, donde tenemos un primer nivel que es el resultado de los estudiantes y un segundo nivel que es lo que ocurre en las aulas, tanto a nivel de medias como a nivel de varianza. Pero resulta que, voy a pasarme acá, que no tengo solamente un colegio, sino que tengo M colegios. En este caso tenía 28 colegios. Entonces por eso estoy representando las cosas poco a poco
no perderlos. Entonces resulta que esta variable aleatoria beta, a su vez, en otro tercer nivel, en otra jerarquía, le represento un vector de medias y una matriz de varianza-covarianza. Entonces aquí tengo el vector de medias, a su vez es una normal bivariada, y el vector de varianza-covarianza, a su vez, la represento mediante una inverse Wishart, que es la que se utiliza para representar pues, ese tipo de matrices. Y los parámetros de forma y de escala de la varianza tampoco son valores, sino también a su vez son variables aleatorias, que las represento mediante una exponencial y mediante una gama. Entonces fíjense que finalmente lo que estoy intentando representar no estoy intentando hallar en el modelo bayesiano un solo parámetro de la media. Realmente el modelo creo que eran 129 parámetros simultáneamente los que estaba intentando hallar. La media por cada aula, la media por cada colegio y la varianza por cada aula. Entonces, por supuesto, esto se, digamos, como utilicé en representaciones variables relativamente estándares, entonces pude responder todo mediante un algoritmo de Monte Carlo Markov Chain, MCMC, y entonces pues cada iteración pues la hacía a partir de la iteración anterior. Entonces, por ejemplo, calculaba la iteración de este sigma en un paso. El siguiente paso calculaba la iteración de este sigma. Pues inicialmente empezaba con una semilla y cuando empezaba con el beta, en la iteración beta más 1, pues tomaba ya no los valores del paso anterior, sino ya la actualización de estos parámetros y sigma. Entonces había casos en los que la iteración se hacía a raíz del anterior, pero había casos en los que ya podía ser la iteración a raíz de la actualización del parámetro del que dependía. Como cada parámetro, por ejemplo, este beta depende de psi y sigma, entonces ya este beta en la iteración b más 1 no dependía de la iteración anterior de estos, sino ya de la actualización de la iteración actual. Entonces, así iba realizando el algoritmo de MCMC. Y entonces aquí se ve más o menos cómo tenía que hacer paso por paso cada iteración. Entonces, una de las cosas que por sugerencia de mi director de proyecto de grado, que por cierto es Camilo Sosa, él me dijo, no utilice las funciones que ya existen dentro de R para realizar su sample, sino prográmelo usted mismo. Más adelante, si quiere usted utiliza las funciones, pero una vez en la vida usted mismo hágalo y eso lo hará pues más, va a poder entender usted mejor las cosas y efectivamente pues así es. Entonces yo mismo hice la programación en R de cada uno de esos, de cada una de esas iteraciones, de cada uno de esos samplers, que por ejemplo es el sampler del sigma cuadrado de la varianza. Y entonces pues ya les empiezo a mostrar resultados. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Pues yo tenía que hacer, mirar la convergencia de los algoritmos MCMC, mirar el tamaño efectivo y mirar el error estándar. Entonces, conseguí bastantes buenos errores estándar. Si se fijan, son bastante pequeños respecto al tamaño de los betas, pues eran errores estándar muy aceptables. Y los tamaños efectivos, yo esperaba tener tamaños efectivos de 10.000 y efectivamente conseguí tamaños efectivos bastante cerca de 10.000. Pero los conseguí a nivel 2.
O sea, para hallar este beta eran tamaños muy adecuados, para hallar este sigma eran tamaños muy adecuados, pero conseguí muy malos tamaños efectivos para esta matriz de varianza-covarianza del tercer nivel y para este lambda del tercer nivel. Lambda, no me acuerdo. Entonces, ¿qué logré? Bueno, vamos a ver. También hice la validación del modelo, también hice los Posterior Predicted P-Values, en donde obtuve buenos PPP para las medias, pero no fue bueno para la parte de la varianza. Ahora vamos a ver qué implicaciones tiene eso. Entonces, ¿cuáles fueron mis resultados? Pues encontré, estos son los resultados para beta 0. Beta 0, voy a volver aquí atrás. El beta 0 es el cambio en la competencia que esté analizando para el sexo de referencia, que en mi caso fue el sexo masculino. Entonces el beta 0 representa el cambio en el sexo masculino. Y el beta 1 representa el cambio respecto al cambio masculino. Entonces, si a las mujeres se hubiera ido igual que a los hombres, este beta 1 sería prácticamente 0. Significa que el cambio en las mujeres fue exactamente el mismo que en los hombres. Pues vemos que en los hombres conseguí resultados. Aquí tenemos el conjunto de aulas en donde hubo un cambio positivo en los chicos. Aquí hubo un conjunto de aulas en el que hubo un cambio negativo en los chicos y unas cuantas aulas en el que el cambio no fue estadísticamente significativo. Aquí tengo el beta 1. Entonces vemos que hay un conjunto de aulas en que las chicas les fue mejor que a los chicos. El cambio en las chicas fue en esta cantidad mayor que el cambio en los chicos. Una buena cantidad de aulas en que el cambio en las chicas fue inferior al cambio en los chicos. Y también unas cuantas aulas en que el cambio fue exactamente igual que en los chicos. Pero bueno, ¿hubo cambio en las chicas o no? Entonces aquí hago una comparación y veo que hubo chicas que le fue mejor que a los chicos y chicas que le fue peor. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que vemos en estos gráficos? En primer lugar, que la intervención no fue uniforme respecto a los sexos. Sí hubo brecha en los sexos, efectivamente hubo brecha en los sexos, hubo diferencias entre chicos y chicas, pero no fue uniforme. Hubo colegios en los que el cambio fue positivo, colegios en los que el cambio fue negativo, y colegios en que el cambio en las chicas fue mejor que en los chicos y viceversa. Entonces ya respondí la pregunta. Respondí la pregunta y fuera de eso, como yo lo que miro es el cambio medio y mi modelo fue válido para las medias, entonces todas las preguntas que yo quiera hacer respecto al modelo, respecto a las medias es válido. Pero si quiero hacer quiero hacer preguntas respecto a la varianza, mi modelo no era válido. No era suficientemente bueno como para hacer preguntas respecto a la varianza. Por lo tanto, el modelo no era bueno para contestar preguntas respecto a las varianzas, pero en mi proyecto yo no hacía preguntas respecto a las varianzas. Por lo tanto, mi modelo era válido para contestar a estas preguntas. Conclusiones de la aplicación. Pues, en primer lugar, como ya les dije, los resultados de la intervención dejan claro que la metodología depende muchísimo del contexto donde se aplique. Desde el punto de vista de la Secretaría, no es un modelo de intervención que a ojos cerrados yo implementaría generalizadamente en todos los colegios del distrito, sino que habría que mirar dónde sería conveniente en caso de que me convenza lo suficiente como para introducirlo. Me convence también en términos de costos y de capacitación que tengan que hacer los docentes, etcétera, para aplicarlo. Ahí solo les mostré un índice, pero bueno, para los tres índices se obtuvieron brechas entre los sexos, pero tanto a favor o en contra de un sexo como del otro. Y entonces, pues, uno tiene claro pues, que la metodología pues, depende mucho de muchas cosas, y muchas cosas son que pues, el propio docente, cómo aplicó la metodología, porque fue capacitado sobre la metodología, pero cómo la aplicó, cómo la dinámica dentro del grupo,
qué porcentaje de estudiantes había en el aula, no siempre 50% hombres, 50% mujeres. En muchos colegios hay mayoría de mujeres o mayoría de hombres. Pues claro, la cultura institucional del colegio y pues la cultura social del ambiente donde provienen esos muchachos. Entonces, muchos factores externos que influyen en todos los proyectos del sector educativo. Aunque aquí no les mostré, pues también encontré que hubo diferencia entre grados, pero también en ambas direcciones. O sea, no había un grado en el que era más efectiva la metodología. En sexto, en algunos grados les fue mejor, otros grados les fue peor, pues avanzaron y retrocedieron, y lo mismo noveno. En algunos colegios, en algunas aulas avanzaron, en otros retrocedieron. La literatura es, claro, también tuvo muchos resultados cercanos a cero, y realmente los avances y retrocesos que hubo en el proyecto no es que fueran espectaculares. Digamos que los chicos avanzaron media desviación estándar o 3/4 de desviación estándar. Eso no pareciera espectacular. Pero la literatura, sí, la revisión de la literatura sí me mostró que en intervenciones tan cortas de 4 meses, uno no puede esperar resultados grandes. ¿Por qué? Porque la metodología, al ser en cierta manera novedosa, tiene sus propias particularidades, tanto al docente que la aplica como a los chicos que la reciben, les toma un par de meses o un poco más el acostumbrarse a la metodología y el adaptarse y el ponerse en sincronía con la metodología. Entonces, la metodología tiene un periodo de calentamiento. Entonces, finalmente, la intervención se vuelve realmente de mes y medio, 2 meses. Dicen, en medio, mes, 2 meses, usted cambiar las competencias de trabajo en equipo, de liderazgo, etcétera, pues es un periodo muy corto. Entonces, sí era de esperar que hubiera un cambio muy cercano a cero. ¿Cómo se resuelve eso? Pues haciendo intervenciones más largas, lo cual en el sector educativo se vuelve complicado. Y también dicen, en general, en las intervenciones que han hecho a nivel mundial de este tipo de cosas, de aplicar el deporte para competencias ciudadanas, se encontró que no se suele documentar en detalle acerca de si se mantuvo fidelidad al modelo. Entonces, hubo colegios en los que se fue muy fiel al modelo y colegios en los que no. Y no sabemos si en los colegios les fue bien fueron los fieles, a los que les fue mal fueron los no fieles o no. Entonces, no podemos decir si fue error de la metodología o fue error de la aplicación de la metodología. Pero en todo caso, una cosa importante es que en los colegios en los que en los colegios en donde se aplicó esto, con la metodología no bayesiana, con la metodología tradicional frecuentista, no es posible llegar a conclusiones por aula si no se tienen más de 100 aulas. Y como les digo, este era un proyecto relativamente grande, tenía cerca de 70 aulas. Entonces, con la metodología tradicional no es posible decir de una manera fidedigna qué ocurrió por aula, mientras que con la metodología bayesiana sí es fidedigno decir qué pasó por aula, con aula. Y entonces esto es muy importante para los operadores y para la fundación que aplicó la metodología, que la diseñó y la aplicó, porque pueden determinar, comparar lo que recogieron cualitativamente con los resultados cuantitativos. Y ahí sí analizar si en las aulas que les fue bien, qué factores comunes hubo cualitativamente y qué factores comunes hubo negativos hubo cualitativamente para que unas aulas avanzaran y otras no. Y eso permite pues contestar cosas que no teníamos inicialmente. Claro, en una etapa posterior. El proyecto fue solamente cuantitativo y una etapa posterior sería ese análisis de relación cual y cuanti. ¿De acuerdo? Otra cosa importante es que no se conoce cuánto es lo normal que avance un chico en la adolescencia. En la adolescencia en general, en muchas competencias ciudadanas se espera que los chicos retrocedan porque están en un proceso en una etapa de rebeldía, una etapa de maduración, de reto a las instituciones. Entonces, a lo mejor lo normal es que los chicos retrocedan. Entonces, el hecho de que no retrocedan a lo mejor es un éxito, pero no lo sabemos. Realmente no hay suficientes estudios a nivel
mundial y suficientemente bien hechos como para saber si se avanza o no se avanza. Entonces, estos resultados dan un pasito para que estudios posteriores lo comparen con este y vean si en esos estudios les fue peor o les fue mejor respecto a este estudio. Fue, digamos, como un punto positivo de este avance. Y bueno, pues dejar claro que una limitación de este estudio es que no estoy midiendo si el cambio es atribuible a la intervención globalmente, por lo que hay muchos factores exógenos que pueden haber alterado. Esos factores exógenos son muy propios de cada institución educativa. Entonces, pues esa es una de las limitaciones del trabajo. Pero también hay, digamos, conclusiones a nivel de, ya no tanto de la intervención, sino de la metodología que aplique. Entonces, conclusiones a nivel del trabajo en general es que los modelos jerárquicos fueron efectivos en permitir mirar la brecha entre los sexos, que fue posible realizar un modelo jerárquico de 3 niveles. Si uno revisa la literatura, la gente siempre se queda en 2 niveles. Yo hoy en día me pregunto, oiga, se quedaron en 2 niveles precisamente porque fíjense que yo no tuve éxito a nivel tercero. ¿Será que solo hacen 2 niveles porque llegar a tener una buena mezcla y un buen modelo al tercer nivel es muy difícil? Puede ser, pero en todo caso es factible, se puede hacer y no tiene, implica un poco más de trabajo, pero tampoco implica algo así supremamente dispendioso como para no hacerlo. Y bueno, ¿qué me quedó por hacer? Pues me hubiera gustado que modela la varianza bien. ¿Por qué? Porque en todos estos modelos jerárquicos, lo importante es poder partir la varianza, ver cuánto de la varianza corresponde a lo que los chicos traen consigo, que normalmente lo traen de la casa y su contexto sociocultural, y cuánto la varianza es aportado por el aula y por el colegio o por el sector educativo en general. De esa manera uno ve cuánto aporta la institucionalidad y cuánto aporta aquello con lo que llegan los chicos. Entonces, si hubiera podido modelar la varianza bien, yo podía haber, en un estudio posterior, haber utilizado todos esos resultados para hacer ese tipo de preguntas, pues responder ese tipo de preguntas, pero no fue posible. Posibilidades a futuro, pues eso, intentar mejorarlo, llegar a una buena mezcla de la varianza de la varianza. Voy a decirles que para el nivel 2 me fue suficiente hacer 100.000 iteraciones por cada uno, pero para el modelo de 3 niveles, que no es el que les presenté acá, hice 1.000.000 de iteraciones por cada modelo y sin embargo no conseguí unas buenas mezclas. Entonces toca replantear un poco el modelo para hacerlo mejor. Y claro, correrlo 1.000.000 de veces tomaba, en los computadores que lo realicé, tomaba 4 días correr cada modelo. Entonces, pues hay alternativas que son más eficientes y toman menos tiempo hacerlo. Entonces, pues las posibilidades a futuro es probar esas nuevas metodologías. Pues yo creo que lo dejo hasta ahí. Yo creo que ya expuse pues lo más importante. Entonces me gustaría saber si tienen dudas respecto a lo que hice, pues si no entendieron algo, pues